Hola, soy Lorena Beltrán Y yo soy Laura Robles. y hace 2 años creamos No es de locos, una iniciativa que busca derribar los estigmas frente a la salud mental, pero también advertir algunos riesgos que corremos en nuestra salud emocional. Por eso, en tiempos de coronavirus, de la mano de un experto en salud mental, queremos hablarles a quienes están sintiendo temor por su salud, por la salud de sus familiares, por la economía, por el dólar, por los eventos que están perdiendo o por el aislamiento. Mi nombre es Milton Murillo, yo soy médico psiquiatra y docente de la Universidad del Rosario, y el día de hoy vengo a hablarles de la pandemia por COVID-19 que estamos enfrentando. Pero no les voy a hablar desde la epidemiología, no les voy a hablar desde la infectología. Voy a dar 3 recomendaciones que me parecen muy importantes para que cuidemos de manera adecuada nuestra salud mental y la salud mental de las personas que nos rodean. Porque si hay algo muy importante en este momento para el manejo de la pandemia es trabajar en equipo. Primero, el manejo de la información. Es normal que aparezca la curiosidad, bienvenida a la curiosidad, bienvenida a la necesidad de información, pero por favor limitémonos a acceder a las cuentas oficiales tanto de noticias en los diferentes medios como de las entidades oficiales, ministerios de salud, secretarías de salud, institutos nacionales de salud de Colombia y del mundo. Aléjense de la sobreexposición a información en redes sociales y si definitivamente vemos que el contacto con esta información nos está produciendo mucha ansiedad o está produciendo un miedo que no sepamos manejar, tomemos distancia y limitémonos solamente a recibir la información de las noticias. Segunda recomendación, acatar y obedecer en la medida en la que sea posible todas las indicaciones de las autoridades gubernamentales y las autoridades en salud respecto al manejo del contagio de la pandemia por COVID-19. No es necesario ir a supermercados y abastecerse de manera masiva de productos de primer orden, de productos de aseo. Pensemos que todas las personas necesitan acceso a estas cosas y mantengámonos pegados muy juiciosamente de todas las restricciones, de todas las medidas y de todas las indicaciones de las autoridades encargadas. Y tercero, si definitivamente la situación por la que estamos atravesando empieza a producir síntomas que de alguna manera sobrepasen nuestra capacidad de respuesta emocional, es decir, si empezamos a tener ya más de 3 noches en las que no podamos dormir adecuadamente, empezamos a experimentar ataques de pánico, empezamos a tener ideas de auto o heteroagresión, hay que consultar con los profesionales de salud mental, preferiblemente a través de atención ambulatoria, preferiblemente a través de atención por telemedicina, y si es necesario asistir presencialmente a urgencias, hay que priorizar la asistencia a las unidades de salud mental o a aquellos hospitales que tengan atención psiquiátrica a las 24 horas. Hay recomendaciones, por ejemplo, de la Asociación Americana de Psiquiatría, de la Asociación Mundial de Psiquiatría, que están enfocadas un poco más a mantener el contacto, por supuesto, virtual o vía telefónica con los seres queridos, tratar de desarrollar al interior de las casas en pequeños grupos o de manera individual actividades que nos permitan pasar el tiempo y tener un esparcimiento controlado. Y en ese orden de ideas tratar de tomar medidas para evitar, digamos, caer presas de pánico en los momentos en los que llegue la cuarentena, que muy seguramente en muchos lugares va a ser inevitable. Es un miedo muy común que aparece en estos casos de pandemias y que aparece en situaciones de cuarentena. Todas las situaciones personales o las tendencias que tenemos los seres humanos a la hipocondría y al miedo excesivo, si definitivamente vemos que están saliéndose de nuestras manos, vale la pena consultar con especialistas en salud mental. En cada uno de nosotros va a funcionar de manera diferente de acuerdo a cómo logremos manejar la frustración y de acuerdo a cómo de alguna manera estemos acostumbrados a lidiar con la tristeza. No hay tristezas de primera ni hay tristezas de segunda. Todas las tristezas son válidas. Y quizás lo que sí debemos limitar es la agresión a los demás, ¿sí? No buscar el culpable hasta las últimas consecuencias, no agredir a personas que seguramente no tienen nada que ver con lo que nos está sucediendo y de pronto evitar también en esta época del lenguaje digital la manifestación o la exposición excesiva de estas cosas, porque sin duda alguna eso va a tener
una respuesta por parte de las demás personas. Pero es muy válido sentirse triste. Una vez más, reitero, si son cosas que nos están excediendo nuestra capacidad de respuesta, debemos buscar ayuda profesional. El temor global a la afectación de los trabajos, a la afectación de los ingresos personales y en general de la sociedad es un temor real, es un temor que no podemos desconocer. Las pandemias y este tipo de situaciones de afectación de la salud masivas tienen un impacto sobre la economía y, por supuesto, en la medida en la que eso empiece a afectarnos emocionalmente, nos dirijamos a los servicios de salud mental de una manera racional. Con el paso del tiempo iremos ya enfrentándonos a una realidad un poco más clara sobre cuál es el impacto, sobre cuáles son las consecuencias, sobre cuáles son también las posibles secuelas, y eso nos va a permitir ir haciendo un manejo, pero del día a día, tratar de no adelantarnos a cosas que todavía no han sucedido, que van a suceder y pues de las cuales desconocemos su impacto y su magnitud. El manejo de los niños no debe tener un cuidado diferente al de las recomendaciones generales para la población general. Tratemos de entender además que los niños no tienen la capacidad de pensar y de entender la información de la misma manera en la que la entendemos los adultos. La capacidad del pensamiento abstracto se desarrolla mucho más adelante, casi cerca a la pubertad. Entonces traten de explicarles y ponerlos todo en una dinámica a través del juego. No es necesario que las restricciones o que si es necesario el aislamiento tenga que ser una cosa que se salga de los parámetros de la diversión que entienden los niños, y obviamente ante la aparición de cualquier síntoma respiratorio buscar a los profesionales de salud, entendiendo que hasta el momento y con la información de la que disponemos, los niños no son una población de riesgo, aunque sí pueden transmitir en este momento el COVID-19. Este punto va dirigido a todos los colegas que trabajan en atención de urgencias, a todos los colegas que trabajan en medicina general, en hospitales generales, especialidades como la medicina interna y sus subespecialidades y el cuidado del adulto mayor. Es muy importante que no olvidemos cuidar nuestra salud mental. Cuidémonos entre todos. En los hospitales generales, en las universidades, en las clínicas, es importante echar mano de los colegas de psiquiatría de enlace. La mayoría de nosotros estamos capacitados y formados para hacer intervenciones de grupo, para hacer intervenciones que disminuyan estrés agudo, y las guías mundiales en este momento están recomendando, por ejemplo, no hacer turnos demasiado prolongados, tomar actividades por fuera de las actividades profesionales, es decir, tomar descansos que nos permitan desconectarnos un poco. A veces el hecho de tener conocimientos mucho más profundos que la población general puede actuar en contra, porque estamos en un contacto mucho más directo con la severidad y la realidad de las cosas. En el momento en el que identifiquen síntomas de agotamiento, por favor paren, retírense, comuníquenle a sus jefes o a sus superiores, porque lo más importante, y es una regla de oro en la atención de cualquier emergencia, es no convertirse en víctima. Nuestros pacientes nos necesitan y nos necesitan íntegros en lo físico y también en lo mental. Cuiden mucho el sueño, por favor, colegas, higiene del sueño, limitar hasta donde sea posible el consumo de sustancias nocivas para nuestra salud. Recuerden que somos una de las profesiones a nivel mundial con mayor prevalencia de trastornos afectivos. Y en este momento necesitamos tener nuestra maquinaria lo suficientemente bien aceitada para poder ayudar a los demás.